la época en que vino Jesús a esta tierra, se acostumbraba ayudar, a hablar con las personas y encaminarlas a ser discípulos a través de largas caminatas. El método peripatético era salir a caminar y lo que fuese resultando de la caminata, él lo iba enseñando. Eso me hace acordar como cuando uno sale con su hijo o su hija y en cualquier circunstancia que ocurre, uno le transmite una enseñanza. A veces voy caminando con Scarlett y le digo, mira lo que está haciendo ese niño. Eso es lo que tú nunca debes hacer. No puedes cruzar la calle sin mirar. Tienes que mirar a la izquierda, mirar a la derecha y luego pasar la calle y ojalá no la pases corriendo. Pásala tranquila porque estás segura que nadie viene. No se puede pasar la calle de afán. Y entonces me dice Scarlett, pero papá, tú me lo dices como si yo lo estuviera haciendo. No, hija, no te lo digo por eso, te lo digo para que aprendas. Esta es una buena oportunidad porque estás viéndolo y estás aprendiendo. Pero bueno, yo le conté que ya está en la etapa de contestarlo todo. Está en el momento de que todo lo refuta y hay que soportar con paciencia, pero también con resistirle un poco esta situación. Así que uno, en la medida que los hijos van creciendo, uno les va enseñando en la medida que crecen y en la medida que comparte con ellos algunos momentos trascendentales. Así que Jesús aprovechó este viaje para prepararlos a cada uno de ellos, porque ya luego vendría la última Pascua y después de esa última Pascua sería su final. Solo Cristo Jesús lo sabía, ellos no lo sabían, pero los preparó de una manera individual. Y como siempre, en este largo camino se presentaron personas para que Jesús las curara y Jesús con todo el amor curaba cada una de ellas. En este milagro vemos la atención personalizada de Jesús hacia cada uno de los que le traían al frente. El relato nos dice, le trajeron a un hombre que era sordo y que tenía un impedimento en el habla, sordomudo, y le pidieron que le impusiese las manos. Jesús le tomó aparte de la multitud. Ser una persona sorda y a la vez muda es un complejo muy fuerte porque le faltan dos sentidos de los cinco de gran importancia. No solamente no puede oír, sino que tampoco no puede hablar. El sordo es una persona que se siente muy humillada, muy despreciada, inclusive más que el ciego. Porque el ciego no ve, pero puede oír lo que tú le digas y puede sostener contigo una conversación. La entiende, la comprende, la responde. Pero el mudo no. El sordo no, porque no escucha. Y cuando un sordomudo usted le habla fuerte y se esfuerza por explicarle algo, y si él no lo entiende, se estresa, se desespera, se avergüenza y no sabe cómo reaccionar. Así que la mejor manera es aprender el idioma de los sordomudos, pero un 99% no lo sabemos y entonces no somos capaces de comunicarnos con un sordomudo y nosotros también nos desesperamos. Así que Jesús, para evitarle estrés, confusión y que se apenara esta persona, dice que se la llevó aparte. No lo sanó delante de todos, no. Se los llevó aparte para Jesús hablarle por señas y poderse entender con él. Ya hemos estudiado que Jesús trataba a cada persona como si no hubieran más en el mundo. Jesús podía estar rodeado de una multitud y sin embargo Jesús se concentraba en esa única persona que le traían y para Jesús
la multitud desaparecía y se concentraba solamente en esa persona y le daba toda su atención. Jesús se apartó de los discípulos, de la gente, y va y lo trata a él con cuidado. Y miren lo que Jesús hace tan sencillo. Le metió los dedos en los oídos. Jesús tocaba a la persona. Jesús hacía que la persona sintiera el trabajo tan bello, tan amoroso que él estaba haciendo. No demostraba fastidio o asco por la gente. Él la tocaba con amor. La tocaba donde sentía que tenía una falencia, una enfermedad. Le metió los dedos en los oídos y escupió saliva. Escupió y le tocó la lengua. Entonces elevó la mirada al cielo y gimió. Jesús aquí utiliza la saliva como un medio curativo. Ya estudiamos en capítulos anteriores que en la época de Jesús la saliva era un medio curativo. No habían remedios, no, la medicina no había avanzado realmente nada, aunque ya el mundo llevaba 4000 años de existencia. No había avanzado nada. El avance del mundo ha sido en los últimos 200 años. En el siglo XIX, XX y XXI es que hemos visto el desarrollo del mundo, pero antes del siglo XIX el mundo no progresaba casi nada. Alguna razón tendría el Señor, por eso Daniel nos habla que en los últimos tiempos la ciencia se multiplicaría. Y efectivamente, estamos viviendo en los últimos tiempos y la ciencia se ha multiplicado de una manera que nos quedamos asombrados. Cuando hicieron a Dolly, a la ovejita Dolly, la clonaron, nos quedamos absortos de ver la sabiduría, la inteligencia. Cuando en el año 69 Yuri Gagarin y Neil Armstrong llegaron a la luna, nos dejaron con la boca abierta. Todos estos avances son de ahora, de los últimos tiempos, y ahora estas redes sociales, esta gran comunicación viene desde el año 90 para acá, no hace 50 años ahorita, hace poco. Bueno, los que pasamos por ahí creemos que hace poco, porque el tiempo que pasa hacia atrás no lo vemos tan largo. Así que no había ese conocimiento de hoy en día, y Jesús con agua o con saliva o con barro curaba a las personas. Por eso hoy tenemos la certeza, la seguridad que el Señor te puede curar a ti, Patricia, que Dios curó a Brigitte de una manera prodigiosa y ni siquiera sabemos cómo, pero de repente los exámenes te dan positivo y luego los exámenes salen negativo. Y los médicos lo que hacen es, tienes que repetirte el examen. Ese examen no puede ser cierto. Se quedan aterrados y lo mandan a repetir para ver si fue la máquina la que se dañó. Pero luego comprueban que no es la máquina, que es el milagro y la grandeza de Dios actuando en tu vida. El Señor nos va a curar. Por la gracia de Dios esperamos que Yaira se cure totalmente, que cada uno de los que estamos enfermos tengamos una sanidad total, porque Dios cuando hace las cosas, las hace bien hechas y totalmente. Heidiver está en un proceso de recuperación y creemos que el Señor la va a curar totalmente, solo que Dios a todos nos cura diferente. Dios no trata con la gente todos por igual, a cada uno le refiere un tratamiento distinto, una experiencia diferente de los demás. Lo más importante es que en este proceso de sanación le entreguemos nuestra vida a Cristo. Eso es lo más importante,
Porque al fin y al cabo, ¿qué ganaríamos aunque el Señor nos haga un milagro y nos cure una enfermedad? Y luego seguimos por la vida sin Dios, sin esperanza, sin salvación. Luego nos llega otra y de esa sí morimos y nos perdemos. Y tuvimos un contacto personal. Por eso en esta hora oramos por Brigitte, que Dios la ha sanado. Y maravilloso, disfrutamos de su vida, su salud y esperamos que esa enfermedad nunca más vuelva a su organismo. Pero necesitamos que Brigitte, con Lina y su familia, los que faltan, se entreguen de todo corazón a Cristo Jesús y alarguen esta experiencia de vida hasta su último día en esta tierra para poder asegurar la vida eterna. Porque no nos ganamos nada con un encuentro casual con Cristo. Necesitamos irnos a vivir con Él y que Él se venga a vivir con nosotros. Por eso el Señor nos dice que Él está a la puerta tocando nuestro corazón. Y si nosotros oímos su voz, Él entrará en tu vida. Y dice, entraré a ti y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor no quiere desayunar, no quiere almorzar contigo. El Señor quiere cenar, porque la cena es la comida más cerquita de irnos a la cama a dormir. Y el Señor quiere venir a tu vida para cenar y luego quedarse contigo toda la noche y todos los días y seguir a tu lado hasta que Él venga por segunda vez o hasta que tú y yo vayamos a Él. Es otra manera de la venida de Cristo. De ahí la importancia de que nuestra experiencia con el Señor Jesús la alarguemos lo más que podamos. Y dice, entonces elevó la mirada al cielo y gimió y le dijo al sordo, Éfata, que quiere decir ábrete. Le habló en arameo, o aquí la Biblia no traduce el término directamente, lo coloca de la importancia que tiene, porque el Señor nunca hacía algo, aunque Él tenía el poder, y Él era Dios, Él es Dios, Jesucristo también es Dios, pero aquí estaba actuando como un hijo, como un enviado de Dios. Entonces, todo lo que Jesús aquí hacía, lo encomendaba primeramente al Padre, y era al Padre al que se refería. Y entonces le decía, Señor, este milagro viene de ti. Este milagro no es mío. Este milagro es tuyo. Esta sanidad no es mía. Todo venía del cielo. Lo que Jesús vino a mostrarnos es el gran amor del Padre. Por supuesto que Jesús también nos ama con amor eterno y lo demostró, pero el amor de Cristo está súper demostrado en la cruz del Calvario. Lo que hay que entender es que en la cruz del Calvario estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la unidad de ellos es indivisible. Los tres estaban allí. Hoy, aunque solamente está el Espíritu Santo con nosotros, que fue el que el Señor dejó como el consolador en esta tierra, en Él podemos sentir a los tres, al amor del Padre, la comunión con Jesucristo y la compañía del Espíritu Santo. Los tres los podemos sentir a través de uno, porque ese es el plan de Dios. Jesús murió en el Calvario, pero el Padre murió juntamente con él. ¿Qué le pueden hacer a un hijo que no lo sienta el Padre? Yo creo que el Padre sintió más dolor que el mismo hijo por la impotencia de no estar allí sufriendo el dolor. Lo sufrió con su hijo y igualmente el Espíritu Santo. Así que todos los milagros vienen del cielo. Todas las bendiciones vienen del cielo. Por eso es importante que cada ser humano viva en este mundo levantando los ojos al cielo. Las personas que lastimosamente no oran, nunca levantan la mirada al firmamento azul para tratar de ver con los ojos de la fe a nuestro Padre.
Y eso es una calamidad. A veces nuestra mirada es muy horizontal y necesitamos mirar al cielo, levantar la mirada. Cada vez que tengas un problema, cada vez que tengas un dolor en tu cuerpo, levanta la mirada al cielo y suplica, clama a Dios por auxilio. El Señor está dispuesto a auxiliarnos. Es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios que está dispuesto a ayudarnos aún en las pequeñas, en las cosas más pequeñitas, en las cosas más insignificantes. Está dispuesto a ayudarnos. Hablaba el sábado con Valentina, la hija de Berly, acerca del trabajo que está realizando y entonces nos contaba que lo único que no le gusta es que está todo el día de pie y en un mismo sitio. Y ella le gusta es a trabajos de más movimiento, más interactivos, ir al centro, regresar, venir, volver. Y entonces le explicaba, pídaselo a Dios. A Dios podemos pedirle cualquier cosa sencilla. Él está dispuesto a hacerlo. Si el colchón te incomoda, cuénteselo a Jesús. El Señor te dará uno nuevo, aunque tú no tengas el dinero. El Señor lo hará. O hará que adquieras el método del cual te sientas cómoda. Dios nos ayuda en todas estas pequeñas cosas y yo lo aplico desde el día que estaba estudiando en el seminario teología y vivía pensionado, estaba soltero, vivía en una pensión y la señora tenía unos 8 o 10 muchachos, vivíamos allí y cada uno tenía su cuarto y ella nos hacía la comida, nos lavaba la ropa y nos cobraba una pensión. De tal manera que amaneció un sábado muy frío y la señora, obviamente adventista, pues hacía la comida desde el viernes y ella había preparado para el otro día una ensalada fría de desayuno y eso fue lo que nos sirvió. Pero ese día amaneció lloviendo en Medellín, haciendo mucho frío y ella no podía dar otra cosa porque era lo que ya había preparado y nos dio la ensalada fría. Yo la probé, comí un poquito y luego la retiré porque no daban ganas de comerla. Me arreglé, tomé la moto, me fui a la iglesia, pero había invitado a una señora, a una familia y llegué a la iglesia y no estaba. Entonces dije, me voy para recordarles el compromiso y me fui donde la señora, toqué, me abrieron y doña Diela, es que vengo, recuerde que hoy quedamos de ir a la iglesia y se le había olvidado a la señora el compromiso. Así que me dijo, ay, qué pena, no me he arreglado, permíteme, yo me arreglo y nos vamos, pero como me voy a demorar unos 20 minutos, suba y espéreme aquí sentado en la sala. Me abrieron, entré, me senté en la sala y estaba el día muy frío y yo tenía mucho frío, me había mojado un poco en la moto. Así que estaba pensando, cuando venía en la moto hacia la señora, estaba pensando, uy, el desayuno de hoy hubiera sido un chocolate caliente, una arepa grande, perico encima, y hubiese sido un estupendo desayuno. Pero bueno, uno pensionado pues recibe lo que le dan y calladito pues debe aceptarlo. Y cuando al ratico la empleada de la señora me llama a la mesa y me dice, venga, cómase algo mientras que espera a la señora Diela. Y me dio una arepa grande, un chocolate caliente y un perico encima de la arepa. Y cuando lo vi, yo no lo podía creer. Era un detalle pequeño, pero hasta ganas de llorar me dieron porque yo dije, Señor, ¿cómo tú tienes la capacidad de aún leer nuestra mente? Y en cosas tan minúsculas como un desayuno, estar dispuesto a dárnoslo. Cuando trabajamos para ti, cuando te amamos, estás tan cerca de nosotros que aún lee los pensamientos que no te hemos dirigido a ti, porque esa no fue una oración mía mental, solo un pensamiento se me pasó y el Señor fue tan bueno, fue tan detallista
tan especial en entregar ese detalle. Y ahora en la operación ya les conté que salí con ese dolor en la raquidia de la inyección, de la raquidia en la columna insoportable. Y no había manera y no me podían colocar más calmante. Y el Señor me dijo, me dio por meter la mano debajo de la cintura de la columna y acostarme sobre ella. Y el alivio que sentí fue 100%, me sentí tan aliviado. Y entonces descubrí que al cambiar la postura en la columna me aliviaba el dolor tan fuerte que tenía y entonces me dejaba descansar. No había un calmante, no había una medicina. Mi mano, y con mi mano el Señor me curó y luego mi esposa me mandó un agua en botella y entonces la metí debajo de la columna y descansé aún más por el frío. Y cuando llegué aquí a la casa, el día anterior yo había querido ir a comprar una bolsa. ¿Cómo se llama esa bolsa? Una bolsa térmica, pero no había tenido tiempo y me dio la sorpresa mi esposa que ella ya la tenía de tiempo atrás. Y entonces calentó agua, la echó allí, la coloqué debajo de la columna y esa agua caliente y el desnivel de la columna me permitió esa noche dormir, que yo creía que no iba a dormir. Así que, hermanas y hermanos queridos, Dios trabaja con lo que tiene. A este hombre le untó saliva y con la saliva lo curó. No es la saliva. Úntese salivita donde le duele y no es la saliva, es el poder y el amor de Dios lo que debemos clamar y comprender, que toda sanidad viene del cielo. Aquí finalmente vemos el relato y se le abrieron los oídos y le soltó la ligadura de la lengua y pudo hablar correctamente. No quedó tartamudo, habló correctamente. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Lo que Dios sana, lo sana totalmente, curada queda la persona. Y así esperamos de cada una de estas personas que está en la lista, quede curada. Agradecemos a Dios que ya la familia del pastor Yuri salió del COVID y ya se sienten mucho mejor y es una bendición del cielo. Jesús les encargó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo decía, más lo divulgaban por ahí. Jesús no quería adelantar su muerte y por eso quería mantener más bien las cosas, mantener un bajo perfil para no volverse tan importante, pero no valía, era normal su fama. Y dice, todos estaban alucinados a tope y decían, Jesús ha hecho todas las cosas bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Los discípulos y la gente se quedó alucinada, estupefacta, absorta, con la boca abierta, diríamos nosotros, de ver tan grandes milagros de una manera tan fácil y tan sencilla, cuando para ellos era una situación que no tenía solución. Es posible que estés enfrentándote a una enfermedad que no tiene cura, que los médicos te han dicho, ya no tienes cura, vete a tu casa a morir allí. Pero cuando los médicos terminan, comienza Cristo Jesús. Yo le dije a la enfermera, a la jefe de enfermeras, que por favor me colocara un calmante que no resistía el dolor en la columna. Y ella me dijo que no podía colocarme más calmantes, que ya tenía uno que tenía que aguantarme. Y era tanto el dolor que llegué a pensar que yo no iba a soportar el postoperatorio. Y entonces clamé al Señor y le digo, Señor, acuérdate de mí. Toda una iglesia está orando por mí y yo aquí, Señor, ayúdame. Y el Señor con mi mano me ayudó. Luego con una botella de agua me ayudó y luego con una bolsa térmica en mi casa me ayudó hasta que me sacó de este dolor. Ahora me estoy recuperando, pero ya no tengo ningún dolor, gracias al cielo. La vida con un dolor encima es una vida trágica, muy horrible, muy dura.
Y por eso me compadezco grandemente de aquellos que estén enfermos, porque es muy difícil soportar el paso de los minutos, de cada segundo, cuando hay un dolor permanente en nuestro organismo. Clamemos al Señor y el Señor nos dará la sanidad y el descanso para nuestra vida. Al igual que los discípulos nos quedamos absortos de ver los milagros de Dios. Yo me quedé aterrado cómo el Señor me ha librado, cómo libró a Brigitte, cómo sanó a Carmencita, cómo está tratando con Berly, cómo está tratando y trató con Elizabeth Tello, cómo el Señor hace cada milagro y nos cura totalmente de una manera milagrosa. Y alabamos al Señor en esta mañana por ello. Y veremos más milagros, mis hermanas. Y les digo esto para que nos animemos. En la medida que nos acerquemos al fin del mundo, los milagros serán mayores. Estamos Sí. en el momento en que debemos orar por todos aquellos que estén enfermos y unjámosles con aceite y impongamos las manos, porque el Señor quiere manifestarse a través de sus hijos y de sus hijas en esta tierra. Amén. No dudemos, no nos dé miedo imponer las manos y orar, porque Dios quiere hacer maravillas en este mundo y las hará a través de ti, a través de mí, y el Señor lo prometió. Mayores cosas que estas harán ustedes. El Señor lo dijo, lo aseguró. Solo es que tengamos la fe para creerlo. La fe para creer que Él tiene el poder y la grandeza de hacerlo, y efectivamente el Señor lo hará. Alabó a la gente viendo que el Señor hacía todas las cosas bien. Así como cuando hizo este mundo, vio Dios que todo era bueno y perfecto en gran manera. Asimismo la gente lo declaró cuando Él estuvo aquí, y lo declararemos cuando Él regrese a esta tierra. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. La obra del diablo es la enfermedad y el dolor, y la obra de Jesús es la curación y la vida eterna para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos permita vivir una vida de fe para honra y gloria de su bendito y santo nombre. Y creamos de todo corazón que Él puede curarte, y Él lo hará. Lo ha demostrado y lo seguirá demostrando.